A veces, la historia del dinero se escribe en silencio. Otras veces, se escribe con guerras, adicciones y fortunas imposibles de rastrear. Y de vez en cuando, aparece una familia tan poderosa y silenciosa que su legado parece ficción. En Occidente, ese apellido fue Rothschild, pero en Oriente surgió otra familia capaz de mover mercados, dominar puertos y enriquecerse a costa de millones. Una familia que controló más del 70% del comercio mundial de un producto valioso y destructivo: el opio. Hoy conocerás el ascenso y la caída de los Sassoon, llamados los Rothschild del Oriente. Una saga de persecuciones, migraciones, filantropía, imperios y una droga que cambió para siempre la historia de Asia. A comienzos del siglo XIX, Bagdad formaba parte del Imperio Otomano, un cruce de culturas, religiones y comercio, pero también un lugar donde la estabilidad podía desaparecer de un momento a otro. David Sassoon nació en una familia acomodada. Su padre era tesorero del gobernador local, un cargo de prestigio y riesgo. Cuando un nuevo gobernador asumió el poder, conocido por su codicia, los Sassoon se convirtieron en objetivo. Aparecieron amenazas, extorsiones y persecución. La familia huyó hacia Persia, pero David sabía que eso no bastaba. Necesitaba un lugar donde pudiera reconstruir su vida y proteger a los suyos. Ese destino sería Bombay. Bombay era el puerto más prometedor del Imperio Británico en Asia. Un lugar donde prosperaban quienes entendían las reglas del juego colonial. Y David las entendía muy bien. Cuando los Sassoon llegaron a Bombay, la ciudad no era aún la metrópoli moderna que conocemos hoy. Era un puerto vibrante, lleno de comerciantes árabes, persas, parsis, armenios y británicos. Las calles rebosaban de seda, algodón, especias y tintes. Pero lo más importante era la oportunidad. David Sassoon no trajo riqueza, pero sí una red internacional de contactos y un profundo entendimiento del comercio regional. Comenzó con almacenes cerca del muelle, luego con exportaciones de algodón y después con textiles y manufacturas. Paso a paso, Bombay creció y los Sassoon crecieron con ella. Para 1860, la familia poseía más de 12 fábricas. Miles de trabajadores dependían de sus empresas. Distritos enteros giraban en torno a sus actividades. Hoy, esas mismas zonas son rascacielos y centros comerciales. Pero además de su éxito económico, los Sassoon financiaron escuelas, sinagogas, hospitales, bibliotecas, viviendas y muelles completos. Parecían filántropos ejemplares. Pero esa generosidad también servía para ocultar el verdadero origen de su fortuna. El algodón no hizo ricos a los Sassoon, tampoco los textiles, ni sus fábricas. La verdadera fortuna vino del opio. Para entenderlo, debemos ver el problema que enfrentaba Gran Bretaña. China exportaba té, porcelana y seda, pero casi no compraba productos británicos. Eso obligaba a Londres a pagar en plata, y sus reservas se estaban agotando. La solución británica fue simple y devastadora: inundar China con opio producido en la India.
El opio era ilegal, adictivo y extremadamente rentable. Los Sassoon lo entendieron antes que nadie. Aseguraron el suministro, compraron barcos, abrieron factorías, crearon redes de distribución en puertos estratégicos. En pocos años controlaban más del 70% del comercio global de opio. Esa cifra era suficiente para alterar economías enteras. Suficiente para influir en decisiones del Imperio Británico. La entrada masiva de opio provocó una epidemia en China. Millones atrapados en la adicción. Familias devastadas. Ciudades debilitadas. Cuando China intentó frenar el tráfico, Gran Bretaña respondió con fuerza militar. Así comenzaron las guerras del opio. Y detrás de ese conflicto estaba el negocio que enriquecía a los Sassoon. El poder económico de los Sassoon rompió barreras sociales. El Imperio Británico les otorgó privilegios reservados a muy pocos. David obtuvo la ciudadanía británica. Sus hijos asistieron a las mejores escuelas de Londres. La familia adquirió mansiones y participó en círculos aristocráticos. Incluso llegaron a emparentar con los Rothschild. Pero este ascenso tuvo un costo. Los descendientes crecieron lejos de sus raíces. Algunos se avergonzaban de su origen en Bagdad. Otros rechazaban el negocio familiar. Otros solo querían disfrutar de la riqueza sin administrar nada. Las tensiones internas dividieron el imperio en dos compañías rivales, David Sassoon and Company y E. de Sassoon and Company. Ambas competían por el mismo mercado. Ambas se sabotearon. Ambas debilitaron el poder global que había construido la familia. El siglo XX trajo cambios para los cuales los Sassoon no estaban preparados. Una rama apostó por Shanghái. Controlaron hoteles, bancos, edificios y empresas. Incluso ayudaron a miles de refugiados judíos que escapaban de Europa. Parecía un renacimiento, pero llegó la invasión japonesa, luego la Segunda Guerra Mundial y finalmente la Revolución China. Con ella, la nacionalización completa de bienes extranjeros. El imperio Sassoon en Shanghái desapareció casi de inmediato. La rama londinense tampoco sobrevivió. Herederos sin interés consumieron la riqueza acumulada por generaciones. Para los años 80, el imperio que había dominado el comercio del opio prácticamente había desaparecido. Aunque muchos creen que parte de esa fortuna aún existe, transformada en nuevas estructuras financieras. La historia de los Sassoon demuestra que el dinero puede construir imperios, pero también destruir sociedades. Bombay conserva escuelas y bibliotecas financiadas por la familia. Pero en China, el impacto del opio dejó cicatrices profundas. Es una verdad incómoda. Muchas de las grandes fortunas del mundo nacieron en zonas oscuras de la historia. Si quieres descubrir más historias donde el dinero, el poder y la política moldean el mundo, suscríbete a Dinero versus la Historia. Cada semana revelamos un capítulo oculto que explica cómo llegamos hasta aquí.